Hola, espero se encuentren bien. Me da gusto estar con ustedes. Les voy a explicar lo siguiente, con la finalidad de que les ayude a resolver sus dudas. Semestre segundo, campo disciplinar, matemáticas y ciencias experimentales. Disciplinar, matemáticas, fluidos, calor y electricidad. Bloque 1, contenidos específicos, ángulos. Aprendizajes esperados, constata las propiedades de los fluidos y razona sobre el impacto en su entorno. A continuación, les voy a presentar la siguiente información. Ángulos. Los ángulos son una herramienta necesaria en diversas situaciones, como por ejemplo, la forma en la que deben colocarse el cañón que permita la visibilidad de los estudiantes de forma adecuada, o el ángulo que debe tomar una bola de billar para lograr un tiro efectivo. Ángulo, abertura que se forma entre dos semirrectas que se intersectan entre sí en un punto común. Figura 1.5. Tenemos la semirrecta AB y la semirrecta AC. Entonces, tenemos el ángulo. Este ángulo se está formando entre esta semirrecta y esta otra semirrecta. Y aquí donde se juntan estas dos, se le llama vértice. Y lo denotamos con la letra A. Notación de 3 letras. Símbolos angulares. Son estos 1, 2 y 3. El ángulo de la figura 1.5 puede denotarse símbolo C, A, B. También con este otro símbolo. CAB, o también con este otro símbolo, CAB. Aquí nos dice que debemos de tener cuidado porque la letra para el vértice debe de quedar en medio. La letra A está en medio, por lo tanto hacemos referencia a este ángulo con respecto a este vértice A. También tenemos notación del vértice de manera simplificada, en la que después del símbolo angular se escribe la letra correspondiente al vértice del ángulo. Retomando la figura 1.5, el ángulo representado se denota como símbolo y la letra A sería ángulo A. En la figura 1.6 se muestran 3 ángulos interiores del triángulo, donde los ángulos pueden denotarse de la siguiente manera. Tenemos el ángulo A, ángulo B y ángulo C. En esta tabla nos muestran el vértice, que sería ABC. Notación del vértice, tenemos su símbolo, que es ángulo A, ángulo B, ángulo C. Y notación de 3 letras, tenemos su símbolo BAC, en este caso sería ángulo BAC, que tenemos lado inicial en
el B, lado terminal en el C y el vértice A que se queda en medio, que hace referencia a este ángulo. O también puede ser ángulo CAB, que el lado inicial es en C, pasamos por A y lado terminal va a ser B. O también notación numérica, que sería ángulo 1 del vértice A, ángulo 2 del vértice B y ángulo 3 del vértice C. Notación de la medida angular. Como su nombre lo dice, medida. Vamos a hacer referencia a la medida de un ángulo. En este caso, el ángulo de este sería 128 grados. Dice, para denotar la medida de un ángulo se antepone la letra M a la notación del ángulo. De modo, para representar la medida del ángulo A, se escribe la expresión M, A y el símbolo, que se lee medida del ángulo A. Su medida es un valor numérico de la abertura entre los dos lados del mismo. Entonces, la medida, como decíamos, de este ángulo va a ser 128 grados del ángulo A. En la figura 1.7 se muestra un polígono cuyos vértices son los puntos A, B, C y D. En cada vértice hay un ángulo marcado en color rojo. Por ejemplo, en el vértice A se localiza el ángulo BAD y su medida está representada con la letra griega alfa, de modo que la medida del ángulo BAD va a ser igual a alfa 128 grados. La mayoría de los textos en geometría representan la medida de un ángulo empleando letras del alfabeto griego, que pueden utilizarse o pueden utilizar los símbolos alfa, teta, beta, etc. Eso sería todo. Gracias.